Un saludo a toda la comunidad de Macondo que se conectó este jueves a esta transmisión. Marco, Ina y Leandro los vamos a acompañar durante la siguiente hora desde Madrid, Marco y yo, y también desde Montevideo, ciudad en la que se encuentra Leandro Grille, ciudad que está de luto por la muerte de un grande de Pepe Mujica. Los seguidores acérrimos de Macondo saben muy bien que en este programa al Pepe se le tiene un especial cariño, lo tuvimos en Macondo poco después de empezar a emitir, todavía pueden ver aquella entrevista. Nos acompañó en el Teatro Galpón de Montevideo hace justo 2 años y bueno, las veces que lo entrevistó Leandro por su cuenta o en legítima defensa son muchísimas, muchísimas más. Bueno, el cortejo fúnebre arrancó ayer a recorrer las calles de Montevideo. Varios líderes latinoamericanos están presentes. Dice Leandro que hay una fila interminable en una despedida en la que miles de personas acompañan a la compañera de vida del Pepe, a Lucía Topolansky. Leandro también estuvo hace un rato allí, dijo que era algo muy emocionante, hoy nos lo va a contar y bueno, nosotros vamos a recordar aquí lo que significó Pepe Mujica, no solo para Uruguay, sino para toda América Latina y para el progresismo internacional. Pero antes vamos a hablar también de Ecuador, porque viene muy a cuento. Ayer justo asumió el Congreso en el que la fuerza de Daniel Noboa tiene una mayoría gracias a una alianza con varios diputados del Partido Social Cristiano y de Pachacutic. La madre de Noboa, nada menos, asumió como presidenta de la Asamblea Nacional, así que una democracia muy sana, muy familiar, como dijo ayer el compañero Marco Teruggi. Ahora Noboa tiene un plan que es reformar la constitución de su país a su gusto y medida para avanzar en una serie de reformas que de momento a ellas la Carta Magna les pone trabas, por ejemplo, instalar bases militares extranjeras en el país, permitir la explotación de recursos a los privados o reinsertar al Ecuador en los arbitrajes internacionales, por poner un ejemplo. Hoy vamos a analizar esto, vamos a analizar cómo lo va a hacer, porque parece ser que necesita violar también la Constitución para cambiarla y qué supone esta nueva ofensiva de la oligarquía bananera para el país. Así que bienvenidos y bienvenidas a Macondo. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar sus comentarios y si les parece adecuado dejar una donación que, como bien saben, Macondo se sostiene gracias a las suscripciones de los seguidores de Caras y Caretas. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ina, Leandro, a toda la audiencia. Bueno, saludos desde el otro lado del charco, que más que charco es un mar muy grande que nos une. Y vamos a arrancar por Ecuador porque hemos seguido bastante el tema, todo lo que ha sido la elección presidencial del 13 de abril, las denuncias de fraude que presentó Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, Luisa González, que siguen presentándose todavía en estos días. De hecho, podemos hablar de eso. Pero la rueda de los acontecimientos no se detiene y la derecha, el gobierno, está con iniciativa, con ofensiva, uno podría decir, y ha decidido avanzar, aunque no está claro exactamente en qué momento va a dar el primer paso, en lo que ha llamado una asamblea constituyente. Lo dijo Daniel Noboa, hacen falta cambios muy profundos en Ecuador. Lo había anticipado el 23 de diciembre en una entrevista y después lo vino diciendo. Y de hecho, como bien decía Ina, uno de los puntos que planteó fue lo de las bases militares, ¿no? Que intentó hacer una reforma constitucional, pero que no pudo porque no tiene mayoría y la Asamblea, perdón, la Constitución de Ecuador no permite poner bases militares. Eso como tampoco privatizar a mansalva las empresas del Estado, por ejemplo, o llevar al Estado ecuatoriano a tribunales internacionales. Así que se viene ese momento, que uno diría, es el intento de terminar de quitar la arquitectura que dejó de Estado, de proyecto, la Revolución Ciudadana. Pero para hablar de todo esto nos acompaña René Ramírez, que es un investigador que ha escrito numerosos libros sobre el Ecuador y sobre América Latina. Recomiendo varios, por ejemplo, Quién parte se lleva la mejor parte, o Quién reparte se lleva la mejor parte, que es un poco sobre todo el ciclo progresista, cómo se distribuyó la riqueza, en fin, que hay como mucho análisis de nuestra realidad latinoamericana. Gracias por estar acá, René, y empezar por preguntarte por esto, por la Constitución, cómo estás leyendo esta iniciativa
que estaba preanunciada, pero ya empieza como a calentarse, ¿no? En titulares, en debates, uno ve que ya está, no se sabe si inminentemente, pero prontamente listo el gobierno para dar la primer puntada, para avanzar en una constitución que a veces incluso parece un proceso express que quiere hacer. Pero bueno, ¿cómo está esa situación? Bueno, primero, muchas gracias a estar con ustedes, Ina, Marco, Leandro. Es un honor siempre poder compartir este tiempo de reflexión. Quizás empezar con la mirada global de lo que creo que en Ecuador se sintetiza. Presiento que estamos en un momento de un fin de la democracia liberal representativa, ¿no? Claramente creería yo que es equivalente a la transición que hubo de las dictaduras a la democracia liberal. Eso está viviendo ahora América Latina. Solamente lo que pasó en Nicaragua, en Venezuela, en Perú y ahora en Ecuador, ¿no? Que se hacen procesos a través de las mismas instituciones con nuevas prácticas que es necesario empezar a dilucidar de qué tipo de democracia se está construyendo. En todo caso, es una democracia que tiene ciertas características en las cuales, como se ha mencionado, pueden existir elecciones sin democracia, ¿no? Eso fue lo que sucedió claramente en Ecuador y cada vez más vemos eso que empieza a suceder con estas prácticas que se viola a la democracia desde las mismas instituciones. Algo que es importante señalar en este marco que durante los primeros lustros del siglo XXI, ¿no? Hubo lo que se denominó la primera ola de gobiernos progresistas que llegaron a través de interpelar al neoliberalismo. Fueron procesos antineoliberales. Pero quizás uno de los países que tuvo una agenda no solo anti, ¿no? sino que fue pro algo, fue el gobierno del Ecuador, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Bolivia también lo tuvo, Venezuela también lo tuvo, ¿no? Y en el caso del Ecuador, la propuesta de sociedad en estos procesos de disputa destituyentes constituyentes fue la construcción de la sociedad del buen vivir, ¿no? Y claramente ahí había una agenda completamente transformadora, ¿no? No solo por la negativa, por la positiva, ¿no? Que era eliminar el Estado colonial, construir un Estado plurinacional intercultural, era pasar de una economía de mercado a una economía con mercado, pero una economía social y solidaria, ¿no? De economías plurales, era pasar de una democracia representativa a una democracia deliberativa, participativa, ¿no? Era posicionar los derechos de la naturaleza, pasar del antropocentrismo al biocentrismo, por ejemplo, ¿no? Era colocar la ciudadanía universal como un principio en las relaciones internacionales y siempre la derecha, a partir de la constitución que se hizo en el 2008, tenía como objetivo eliminar la Constitución, porque no solo es el Estado, ¿no? Y aquí tenemos que volver a pensar que si es que creemos que en el Estado está la posibilidad de la transformación radical de nuestros pueblos, creo que estamos equivocados, ¿no? Acá había una agenda mucho más global, mucho más estratégica y mucho más profunda. Obviamente, sí, con un Estado completamente diferente en el sentido de instrumento para garantizar todo este avance de derechos y toda esta agenda por el buen vivir, que es inclusive una agenda más allá del desarrollo. Y lo que nosotros estamos viendo ahora claramente que Noboa llega y lo que primero busca es una asamblea constituyente, lo mencionó, pero el día de hoy ya se da un punto de inflexión porque gana la presidencia Olsen, gana el CAL, que es la instancia máxima de la asamblea, ¿no? Y se da cuenta que no necesariamente va a necesitar una asamblea porque parece que tiene una mayoría dentro de, y perder la asamblea y perder el poder que se tiene a través de un nuevo proceso electoral que no sabe cómo va a salir, parece bastante riesgoso, ¿no? Entonces parece que se va a ir por otro tipo de vías, ¿no? No necesariamente institucionalizadas o democráticas, como se ha demostrado que sistemáticamente se viola, pero sí para buscar aquellas reformas que ya se mencionó, muchos ligados a una agenda política de Estados Unidos, bases militares de Estados Unidos, todo el tema del sistema financiero, privatización de empresas públicas, etcétera. También la eliminación del Consejo de Participación
ciudadana, para lo cual sí necesitaría una asamblea constituyente, pero igual, como no estamos en democracia, no le va a importar generar mecanismos parainstitucionales para poder, en este caso, implementar esta agenda, que sería eliminar uno de los proyectos, porque al final de cuentas la Constitución terminó siendo un marco de horizonte de transformación, ¿no? Y ese horizonte de transformación es el que quiere eliminar, en este caso, Noboa con los grupos económicos de poder en el Ecuador. Leandro, Hola, ¿estás ahí? René. Sí, estaba escuchando atentamente a René en esta nueva arquitectura que propone Noboa. Está bastante facilitada por la correlación de fuerzas que tiene en el Parlamento y además las nuevas alianzas que ha logrado establecer con sectores, por ejemplo, algunos legisladores del Pachacutic y algunas personas que han desertado, por lo menos una legisladora que ha desertado de, de la Revolución Ciudadana. Con este panorama, el trabajo de la Revolución Ciudadana o de los sectores progresistas queda extremadamente limitado, no se le ve mucha perspectiva a partir de la elección, donde además, por cierto, todavía persisten ciertas denuncias sobre su transparencia. Sí, efectivamente, ¿no? El tema de la legitimidad va a seguir ahí. Claramente los resultados electorales son improbables, ¿no? Bajo como se les quiera ver, ¿no? Pero más allá de eso, la derecha va a seguir avanzando, ¿no? Con su agenda, en este caso, el tema de estas reformas constitucionales van a seguir avanzando en esa dirección. Acá también uno de enseñanza para el caso del Ecuador, ¿no? Un tema es este tema de el comportamiento sistemático de Pachacútec, que siempre se divide y siempre da los votos necesarios para la agenda, en este caso desde Lenín Moreno, Lazo y ahora Noboa, ¿no? Entonces ahí es necesario también a reflexionar profundamente sobre este tipo de comportamiento y también para, llamémoslo así, el movimiento para nosotros mismos como Revolución Ciudadana, por ejemplo, con la agenda de los movimientos sociales, claramente si es que uno ve como los resultados de las elecciones con respecto al voto entre hombre y mujer, es urgente un movimiento feminista en Ecuador. El 70% de los votos de Noboa vinieron por parte de las mujeres, ¿no? Cosa que sucede todo lo contrario en América Latina, porque las mujeres votan por los proyectos progresistas, ¿no? Y con respecto a lo que tú señalas, Leandro, quizás se produce algo que ya ha empezado a producirse a nivel mundial, que yo le llamo el milagro de Trump, ¿no? Claramente lo que sucedió en Canadá, ¿no? O lo que en Australia. Acordémonos que cuando emergió, en este caso, la primera ola de gobiernos progresistas se dio justamente en gobiernos republicanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto sí genera un tema de otro tipo de comportamientos que no vendrá necesariamente por el tema institucional, ¿no? Acá es necesario seguir disputando porque está en disputa los procesos destituyentes, constituyentes, tratar de defender la Constitución, la agenda de la Constitución y hacer una nueva lectura de qué momento estamos en el mundo, en América Latina y en Ecuador, para seguir planteando, porque yo creo que hay un error de nuestros nuevos procesos, que nos quedamos sin agenda, ¿no? Y es necesario volver a plantear una agenda y no solo una agenda negativa que sea de impedir el avance del neoliberalismo y del autoritarismo, ¿no? Sino proponer, como fue en el 2008, la agenda por el buen vivir en el caso del Ecuador. René, muchas gracias por estar aquí, siempre un placer escucharte. Hablando de defender la Constitución, te quería preguntar precisamente sobre la Constitución de Montecristi, de la de 2008. Existe un consenso entre el progresismo latinoamericano, internacional, que es una de las constituciones más avanzadas, ¿no? En materia de derechos. Si escuchas a Noboa, él te dice que es necesario cambiarla para desmantelar los vestigios del correísmo, ¿no? ¿Existe alguna crítica que se le pueda hacer a esa constitución desde la izquierda que digas, vale, aquí se necesita un cambio de esto, de este artículo? ¿Existe algo o es
una ofensiva directamente que no tiene ninguna base. Mira, si es que a mí me preguntas por el lado de los regímenes del buen vivir y los regímenes del desarrollo, creo que es una agenda que la verdad es de avanzada y ojalá alguna vez algún país pueda concretarlo, ¿no? A mí me parece que lo que nos faltó, ¿no? Y no solo el Ecuador, sino en América Latina, a pesar de que lo intentamos en el Ecuador, es realmente una propuesta de una reforma radical de transformación del Estado, ¿no? Si es que nosotros seguimos, a pesar de que en Ecuador se crean dos poderes adicionales, como es el del Consejo Nacional Electoral y también el del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Con 5 poderes, ¿no? Creo que esa estructura de ese tipo de ingeniería, de equilibrio de poderes ya no es suficiente para pensar los avances del progresismo. Necesitamos pensar nuevos mecanismos institucionalizados donde se dé realmente la independencia institucional, que es la independencia entre lo público y los grupos económicos, ¿no? La ingeniería institucional de ese equilibrio de poderes como una ingeniería, ¿no? Claramente, desde mi punto de vista, está agotado, ¿no? Es necesario avanzar y pensar, porque tampoco se ha pensado estructuralmente, ¿no? Y otro tema que a mí me parece fundamental, que no se puso, no se le dio la dimensión importante como se merecía, en el marco justamente del Estado, es el avance sobre una perspectiva del Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Y sobre una agenda en donde los derechos de la naturaleza tengan la relevancia que tienen para transformar, para transitar de un régimen de desarrollo a un régimen de buen vivir, ¿no? Son temas que en la transición, obviamente para mí fue muy poco tiempo el que estuvimos, 10 años no es nada, cuando uno ve los países que más altos cualitativos han dado en la historia de la humanidad, como mínimo el que más rápido lo ha hecho es Corea, con 40 años, 50 años, nosotros apenas tuvimos 10 años, ¿no? Pero claramente ahí podíamos haber profundizado mucho más en términos de lo que plantea la Constitución y también en términos de lo que deberíamos haber planteado si es que queremos continuar con una propuesta que supere, no solo que sea anti-neoliberal, sino que sea post-neoliberal y en este caso que sea pro summa causa y pro buen vivir, querida Ina. Hace unos días escuchaba al ministro de Gobierno, José de la Gasca, que estaba planteando que la Asamblea Constituyente tiene 3 pasos, ¿no? Que es primero convocar a la sociedad para ver si está de acuerdo con que se convoque una Asamblea Constituyente, luego votar a los constituyentes que integran el cuerpo y finalmente un referéndum de salida. Lo que él planteaba es que el consenso para la Asamblea ya está, porque se votó a Noboa y Noboa decía que la iba a hacer, entonces ya eso está, y que además ya se votó a una Asamblea Nacional y que la haga esa Asamblea Nacional el texto de la Constitución, y que él dice es una cuestión de tiempo político, ¿no? Y me parece que es muy gráfico ahí como diciendo como es ahora, o sea, el momentum político es ahora. Y uno diría, ese momento político en el cálculo del gobierno es ganamos las elecciones y todavía no entramos en zona de crisis, que en Ecuador es como una ventana de tiempo medio corta, porque hay más crisis que estabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿realmente tiene esa fuerza el gobierno? O sea, y viene al debate de si efectivamente ganó las elecciones con eso, y si aunque quiera hacer la constitución express, finalmente, salvo que se salte el mecanismo de votación final del texto y ya sería como, bueno, listo, se redactó entre puerta cerrada y unos vasos de whisky. Pero si se hace una constitución de una elección de salida, ¿vos pensás que tiene ese consenso, esa correlación? ¿O también puede como darse la cabeza contra la pared? Porque en realidad ni ganó las elecciones con tanto, ni tiene ese apoyo y la gente puede que le diga, mirá, no, a pesar de que le vendan la Constitución como una fórmula securitaria, ¿no? Porque de hecho lo único que dicen es esto para la seguridad. No va a haber asamblea constituyente, querido Marco, ¿no? Lo que va a haber son reformas constitucionales, ¿no? Ya lo dijo ahora, en este caso, justo hoy el día, José de la Gasca, ¿no? No van a poner a riesgo lo conseguido en la votación de las elecciones pasadas, ¿no? Porque implicaría un nuevo proceso electoral de los asambleístas, ¿no? Pero sí van a buscar atajos, ¿no? Y en estos atajos lo que se ha hablado es
de poner un grupo de notables, ¿no?, que redacte una constitución y luego se verá cómo en la misma asamblea, no una constitución, sino unas reformas constitucionales, y verán un mecanismo ahí intermedio para pasar estas reformas constitucionales a través de la asamblea, ¿no? Yo le veo muy complicado de la asamblea actual que acaba de, el día de hoy, instalarse, ¿no? Yo le veo muy complicado ir a una asamblea constituyente. Eso ya lo mencionó ahora, que justamente en la entrevista que hace en Teleamazonas, que no se van a ir por ese camino. Creo que sería un riesgo para ellos, ¿no? Y además que no existe la fuerza necesaria para poder implementar una constitución así. Entonces va a ser ad hoc, va a ser artículos específicos muy necesarios para ellos, en que realmente a través de una reforma grande de estos artículos vas a poder desmontar muchísimo de la Constitución, cosa que ya no quedará la visión de la Constitución que se aprobó en el 2008, ¿no? Entonces será un mecanismo express, como le llaman, ¿no? En este caso, Noboa y el equipo de Noboa, ¿no? René, yo sé que Noboa no va a parar bola, digamos, en este tipo de cosas, ni creo que eso le detenga el proyecto, pero es bastante curioso ese informe de la OEA, que después, por otra parte, también han remarcado otros actores, entre ellos el propio Rafael Correa, sobre el uso de tintas que se pueden transferir de un lugar a otro y que podrían haber eh, permitido, no sé si un fraude masivo o por lo menos el traspaso de votos de una opción a otra por la simetría de las hojas. Parece muy sofisticado, pero como los fraudes suelen serlo, ya no hay nada para descartar. No sé cuánto han podido avanzar en la investigación, por lo menos en la indagación técnica de estos hechos, más allá de los asuntos casi circunstanciales, probabilísticos, que nos hacen pensar que es muy difícil un resultado como el que se dio en la segunda vuelta a partir de la primera vuelta tan buena que había tenido Luisa González. Bueno, acá hay una cuestión que a mí me parece que es muy clara, ¿no? Si es que la victoria fue tan contundente, ¿no? Y el reclamo, la demanda de la Revolución Ciudadana es que abran las urnas, que se cuenten los votos, ¿por qué no se hace, ¿no? Para no entrar en las multiplicidades de problemas que tuvo el proceso electoral, ¿no? Más allá del tema de la tinta, más allá del tema de las actas sin firmas, más allá de los millones de problemas que hubo inclusive antes del proceso electoral, ¿no? A mí me queda muy claro, ¿no? Nosotros cuando hubo Lazo en las elecciones justamente con Lenín Moreno, dijo que hubo fraude, pidió abrir 1.500 urnas, nosotros abrimos 3.000, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un demócrata que busca legitimidad en su victoria, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención de que no se abra, ¿no? El mecanismo debería ser ese, y sería para mí lo mejor para el Ecuador, cosa que no quede ninguna duda de la victoria, en este caso de Noboa, pero no va a suceder, ¿no? No quieren que suceda, y eso es la mayor sospecha para decir que claramente se comprueba el fraude, ¿no? Porque en términos, una vez más, en términos estadísticos, ¿no? Haber hecho un exit poll de 100.000 personas y haber fallado en 9 puntos porcentuales es improbable, ¿no? O sea, la verdad, ahí algo sucedió, ¿no? Más allá de múltiples otras cuestiones que no vale la pena señalar, pero para mí el tema más claro es si es que fue tan contundente la victoria, abran las urnas y que se vea realmente qué sucedió, ¿no? Esperemos que eso se dé, aunque parece que eso no va a suceder, porque el Consejo Nacional Electoral ya dijo que no, y en el Tribunal Contencioso Electoral tampoco creo que suceda mucho, porque una vez más estamos frente a nuevos mecanismos institucionales, ¿no? De golpes a la democracia, ¿no? Con las mismas instituciones se hacen estos golpes de Estado, ¿no? Entonces, ahorita mismo en Ecuador, para mí se vive una dictadura institucional, ¿no?
René, voy a saltarme del tema de las denuncias de posible fraude electoral al tema de las bases militares y esos planes, ¿no? Del Comando Sur, de los planes del propio Noboa, a instalar, a permitir la presencia de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano. Me gustaría que lo analicemos un poco en clave regional, porque uno, el propio Noboa, ¿no? Insiste con el tema de seguridad. Tú ves los índices de El Salvador y ves que el punitivismo ha bajado sustancialmente los índices de criminalidad. Entonces, hay apoyo a este tipo de políticas, a las bases militares, a la militarización, al punitivismo en ciertos sectores de la población. Eh, Me gustaría que argumentemos cuál es el peligro, no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica, de que se retome esta práctica. Bueno, o sea, el tema es si es que uno quiere vivir en un país soberano o no, ¿no? Y claramente el tener bases militares es una injerencia, una violación a la soberanía de los estados y de los territorios, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que tener claro que la política de Estados Unidos es una política ligada a las guerras internas, es ligada a una política de seguridad, ¿no? Tiene que ver mucho también con su estrategia de tutelar, de cierta manera, los procesos democráticos en cada uno de nuestros países, de vigilar estos procesos democráticos, ¿no? Y está también muy ligado al tema, y esto hay que decirlo como es, de lo que Ecuador se ha constituido en este momento como, siempre suelo decir, la Colombia de América Latina, ¿no? Cuando entra Petro, ¿no? Como presidente, Colombia deja de ser la Israel de América Latina, ¿no? Y pasa a ser, en este caso, Ecuador, y Estados Unidos necesita un Estado como Ecuador, ¿no? Donde pueda ser base para poder irradiar su perspectiva dentro de la región, ¿no? Es importante señalar y que en el caso de América Latina lo sepa a través de ustedes, obviamente, y a través de Ecuador, es que contrariamente a lo que se suele decir, cuando salieron las bases de Manta, las bases militares de Ecuador, en Ecuador cayó la tasa de homicidios. Claramente se ve eso de una manera radical, ¿no? Entonces, ese vínculo que se intenta hacer con datos fuertes, con datos duros, ¿no? Entre que la violencia aumenta porque salió las bases militares, es una cuestión que carece completamente de evidencia empírica, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave, ¿no? Este tema de las bases militares, en este caso, porque esto va a empezar a querer expandirse no solo en Ecuador, sino en el resto de países de la región. Y esto, sin lugar a duda, para mí es completamente problemático porque es una violación de nuestros estados y es una violación de nuestros territorios, ¿no? Entonces, es algo que las derechas cuando llegan, acá también Milei ha hablado eso, de que vengan bases militares, ¿no? Y tiene que ver justamente con un posicionamiento geopolítico, en este caso de Estados Unidos, principalmente frente ahora a China, ¿no? No solo la guerra comercial, sino también en momentos se suele señalar cuando uno hace los análisis de cómo caen los imperios, ¿no? Cómo pierden su hegemonía. La última fase hegemónica suele ser a través de lo bélico, ¿no? Y en este caso las bases militares tienen una estrategia bélica en un momento de decadencia, de declive de la hegemonía de Estados Unidos y la emergencia, en este caso, de un nuevo país como es China. Entonces hay que verlo en su dimensión geopolítica, ¿no? Para América Latina en su guerra interna, para su lucha contra China, ¿no? Y para su control, en este caso, de algo que es importante señalar. El neoliberalismo ahora no puede convivir con las democracias, ¿no? Y necesita prescindir de alguna manera, y en este caso necesita una cierta vigilancia de Truman Show de nuestra América Latina, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? René, muchas gracias por haber estado en Macondo. Vamos a seguir atentamente el tema de Ecuador y seguramente te llamemos de nuevo para ver cómo evoluciona todo en ese país tan difícil y tan querido. Muchas gracias.
Muchas gracias, qué gusto. Un Gracias, abrazo para René. todos. Y Nos vamos nosotros al vamos al corte corte y volvemos ahora con mismo. Sí. todo sobre Pepe Mujica. Están sintonizados, ¿eh? Muy bien. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conoce nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Bueno, volvemos con Volvemos con Macondo. Macondo. Sí. Es que me he No, visto está en bien. grande y dije, volvemos con Macondo y le paso la palabra a Leandro Grille. No, Ina, perfecto. Lo que pasa es que a veces después del corte, viste que... Bueno, efectivamente, en el día de ayer, a partir de las 10 de la mañana del día de ayer, eh, los restos de Pepe fueron trasladados, primero por un cortejo fúnebre que recorrió muchos lugares de la ciudad, desde la Torre Ejecutiva, es decir, de la Presidencia, de la Plaza Independencia, hasta el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo, que es donde se hizo el velatorio. Recorriendo algunos puntos, algunos lugares de la ciudad muy importantes. Los restos de Pepe pasaron por la sede del Frente Amplio, por la sede del Movimiento de Participación Popular, por la sede de Tristán Narvaja, o sea, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, es decir, de aquellas organizaciones políticas que o bien ayudó a construir o integró a lo largo de toda su vida hasta su muerte. Luego, a las 2, cerca de las 2 de la tarde del día de ayer, se comenzaron las exequias en el sentido del velatorio con participación de la gente. Fue una fila interminable de muchísimas cuadras, en un momento eran decenas de cuadras, en las inmediaciones, en la fila que iba, para pasar unos segundos enfrente del féretro del ataúd de Pepe.
uno entraba por una de las puertas del palacio que da al Salón de los Pasos Perdidos, salía y recorría como un pequeño circuito, no tan pequeño, por cierto, porque el Salón de los Pasos Perdidos es un lugar muy amplio. Había una zona más interna al lado del ataúd que estaba Lucía, estaba el presidente Yamandu Orsi, el Pacha Sánchez, dirigentes viejos y no tan viejos, dirigentes del MPP, del MLN, del Frente Amplio, el presidente Fernando Pereira, pero también históricos referentes del MLN. Y esa fila estuvo ayer hasta más de las 12 de la noche, cerca de la 1 de la mañana, seguía pasando gente. Luego hoy iba a abrir nuevamente, iba a cerrar por la noche, iba a abrir a las 10 de la mañana, pero abrió bastante antes porque ya había mucha gente. Y se extendió hasta ahora a las 5 de la tarde. A la tarde estuvo Gabriel Boric. Estaba justo ahí cuando llegó Gabriel Boric, estaba con Juan Manuel Carg y otros compañeros en el momento en que llega Boric, muy emocionado, se lo vio a Gabriel Boric, presidente de Chile. Un ratito después estuvo también el presidente Lula, saludando y estando con Lucía fundamentalmente y con el resto con el presidente Yamandu Orsi, por cierto. Muy emocionado también Lula, que, bueno, dijo unas palabras y ya al final fue un momento muy emocionante la presencia de Mauricio Rosenkopf, que ustedes han tenido, por cierto, la oportunidad de conocerlo, de visitarlo una vez al ruso Rosenkopf, uno de los 9 rehenes, uno de los dirigentes históricos del MLN, de los pocos que quedan vivos, queda Rosenkopf, también Henry Engler, que está en Suecia, y el Inge Manera. Y Rosenkopf además era uno de los rehenes que estaban junto con Pepe durante esos 14 años de cautiverio. Lo pueden haber visto en la película, la gente que La noche de los 12 años es un poco la historia de ellos tres durante el niato de Mauricio y de Pepe. Y ahora finalmente se entonaron esa especie de pseudo himno que tiene el Uruguay, que es a Don José de los Olimareños, de Rubén Lena, que es una canción dedicada a Artigas, pero que también se le dedica a viejo Pepe Mujica, por Mario Carrero, por Barbanoa Carrero y también Numa Moraes y la gente, para su disposición final. Va a ser cremado por su propia voluntad y sus restos van a ser esparcidos en la chacra del Rincón del Cerro, allá en su casa, donde ha vivido los últimos casi 40 años, y junto a Manuela, como era su... Se va a cumplir el deseo, ¿no? Sí, Ese deseo que ha sí, expresado tantas veces. sí, eso es lo que Decías va a ayer suceder. que no sabías si era legal esto o no. No, yo pensé, no, enterrarlo en la chacra me parecía que, de todas maneras creo que Pepe es Pepe, entonces lo iban a enterrar si él, pero no, de hecho estuve un rato hoy con Lucía me contó que su voluntad era ser cremado, y eso sí es legal, ¿no? Puede ser cremado y ser esparcido sus restos. Y eso es lo que se iba a hacer. La verdad que fue, todos estos días han sido muy emocionantes. Se esperaba, por cierto, la noticia. Pepe desde el año pasado, desde abril del 2024, había comunicado a Uruguay y al mundo que tenía un cáncer de esófago. Después, a fines del año 2024, hizo público que se había propagado, o sea, que tenía una metástasis, y además rechazó tratamientos ulteriores que no fueran paliativos. Era una persona que iba a cumplir este 20 de mayo 90 años. Eso en términos oficiales, porque Pepe estaba convencido que ya tenía los 90 años, porque si bien su fecha oficial de nacimiento, la cédula, digamos, es del 20 de mayo del 35, Pepe estaba seguro que había nacido en el 34 por un tema de cómo lo habían inscrito en aquella época. Pero bueno, eso había rechazado, sí, un tratamiento más allá de eso. Realmente dejó el resto para las elecciones. Observen esto, ¿no? El ciclo electoral uruguayo terminó el domingo, con la elección municipal, ¿no? La intendencia, donde se eligen las intendencias, nada menos, entre ellas la intendencia de Montevideo, la de Canelones, y Pepe falleció
el martes a las 3 y poco de la tarde. Ya el domingo no pudo ir a votar, pero hasta ese momento estuvo. Bueno, Papa Francisco leyó Urbi et Orbi y falleció y el Pepe Eso, esperó. hay algo medio impactante ahí, ¿no? Estuve hablando con Lucía. Lucía me dijo que la vi muy entera, emocionada sin duda, pero muy entera. eh, Tenía la sensación de que, bueno, que Pepe se había ido sintiendo que había cumplido, que había hecho una vida consecuente, y con esa felicidad, que no es poco, y también ella sentía un poco esa sensación de haber cumplido con Pepe y que los compañeros habían cumplido, que lo habían acompañado sin ningún tipo de, de, de duda hasta el último momento. Me dijo de hecho que estaba pronta para reintegrarse a la militancia. Eso me acaba de decir Lucía hace un rato, ¿no? Lucía Topolansky está pronta para reintegrarse a la militancia. No, Esto es no, un no, titular. esto es impresionante, pero no, me dijo, nosotros somos militantes, esta es nuestra vida y vamos a ver dónde es que los compañeros consideran que podemos ser más útiles y además que Pepe, que ya lo había dicho Mario Carrero el otro día, Mario Carrero, el músico, había dejado una lista como muy detallada de tareas, de cosas, o sea, dejó deberes, dejó mandado, le dejó tareas como a todos los compañeros, este, como en un pensamiento ya que trascendía un poco las posibilidades de sobrevida. O sea, que ella se sentía que tenía como un montón de cosas para hacer, un montón de cosas todavía para aportar. La vi realmente así, con esa interés. Todo el mundo, por cierto, estaba muy emocionado, ¿no? Y Vean, Leandro, vos que fuiste muy cercano. Ah, yo, adelante, yo creo Marco. que hay una. Perdón, Marquito. yo Sí. tenía una pregunta nomás. Sí, contame. No, porque hablando de gente emocionada, lo vi muy emocionado a Lula cuando habló en China, dio un discurso bellísimo, dijo, si Pepe no hubiera nacido tendría que volver a nacer para que la gente viera lo que es un ejemplo de entereza, de ética, de humanidad. Lo vi ahora recién en las imágenes en Montevideo, abrazado a Lucía, llorando al lado de Yamandu Orsi. ¿Cómo era la relación entre Lula y Pepe? Quiero decir, porque hay como múltiples preguntas, pero me impactó eso y la sinceridad y la transparencia en el dolor de Lula, como que había algo mucho más allá de un vínculo como presidencial, diplomático, Pepe me agarraba esa y pregunta. Lula son amigos hace muchos años, mucho antes de que Lula ganara las elecciones por primera vez. Incluso yo me acuerdo, en ese momento yo era muy chiquitín, pero militaba en el MVP y el Movimiento de Participación Popular organizaba, por ejemplo, en las épocas de campaña y cosas así, idas al Libramento, a la frontera, a los actos que hacía el PT, ¿no? Lula fue candidato varias veces antes de ganar. Siempre hubo una cercanía y una identificación muy política. Yo creo que Lula y Pepe tienen además una cosa muy en común. Sí, o sea, si bien uno podría decir que Lula es un dirigente obrero, o sea, su extracción del líder sindical de la ABC Paulista, que eh, hay algo como medio sociológico que es la identidad que yo lo veo muy común entre Pepe y Lula, que son personas que vienen muy de abajo y que sienten una identificación como muy estrecha con los sectores más populares, más humildes, más jodidos, incluso más allá de los de los sectores populares estructurados, ¿sí? Una cosa que analizaba Agustín Canzani, un politólogo que por cierto le hicieron una nota para Diario Red hace un rato, ayer que fue Agustín Canzani, un politólogo de ellos, con Pepe se produce, quizás es Pepe un poco el responsable de que la izquierda uruguaya logre alcanzar ciertos sectores populares, pero no los sectores populares organizados a través del movimiento obrero, del movimiento sindical, del movimiento social, sino sectores populares que nunca había podido alcanzar, ¿sí? Y en eso Pepe y Lula me parece que tienen como una sintonía, como una identificación muy con lo muy popular, y, y entonces fueron desarrollando una amistad
y un cariño. Pepe le tenía una gran admiración a Lula, pero Lula le tenía una gran admiración a Pepe, eh, que por cierto, era una persona extraordinaria. Cuando Lula dice, yo conocí mucha gente, pero un tipo como el Pepe no conocí nunca, y la verdad que es una cosa que cualquiera que haya conocido al Pepe se da cuenta de que está conociendo a alguien que nunca, que no tiene como no hay muchas referencias así en el mundo. Yo me acuerdo que Pepe nos decía, cuando murió Chávez, Chávez rompió el molde, decía. Porque Pepe decía que nunca había conocido a alguien como Chávez. Claro, miren qué figuras estamos hablando, son figuras con un grado de excepcionalidad, pero la de Pepe además tiene esta característica que yo creo que a todo el mundo le llega, pero que a Lula le llegaba mucho, que es, Pepe estuvo 14 años, de los cuales encerrado, de los cuales 11 estuvo sometido a una situación de oscuridad, silencio, enterrado, en vida, ¿no? En aljibes, para tener una noción. Aprendió, como él dice, él aprendió a hablar con las hormigas, ¿no? Eso, esto Un te lo aljibe dice es él, un pozo. sí, donde Digo, porque hay gente que no conoce la palabra aljibe, es como Un literalmente pozo un pozo. subterráneo, sí. iban por lo Como que un pozo. los iban pasando de cuarteles y encerrando en lugares completamente aislados porque eran rehenes de la dictadura que además pretendían que enloquecerlos, ¿no? Tenerlos en esa situación para tener controlado, en fin, una especie de forma de tener, querían tener controlados así a la guerrilla, ¿no? Eh, lo querían volver loco y los volvieron de algún modo, no sé si, no locos, sino que cada uno vivió esa experiencia como pudo y fue transformadora para ellos. En el caso de Pepe, esa pretensión de la dictadura de encerrarlo y de volverlo loco y de hacerlo estar 14 años en silencio, sin poder leer, ¿no? Así, aislado, me parece que tiene mucho que ver con lo que Pepe fue después, porque Pepe fue como una persona que hizo ahí un proceso interior de ahondar en sí mismo y ahondar en los otros a un punto. No salió de ahí con odio, por ejemplo, salió de ahí con una suerte de sabiduría trascendental que le permitía llegar al interior como de cualquier persona, como una habilidad, no sé, no, es impresionante, ustedes lo tuvieron esa oportunidad, pero cualquier persona que haya tenido la oportunidad de hablar con él, y creo que a Lula eso le llegaba muchísimo, ¿no? Porque bueno, eh, Pepe tenía eso, ¿no? Esa simpleza y esa capacidad de ser auténticamente así, además, ¿no? De ser una persona extremadamente austera, extremadamente, Leandro, perdón, sí. sí, perdón, te interrumpí, te voy a preguntar una cosa, te la pregunté ayer acerca de estas publicaciones que aparecieron entre ayer y hoy de gente que le suelta críticas por la izquierda, ¿no? Al Pepe. Ayer en la base el compañero Manu Levin citó algunos artículos, uno fue firmado por una integrante del Frente Amplio, otro por Roberto Montoya, exiliado argentino en España, y básicamente el mensaje es que Pepe supuestamente fue absorbido por el sistema contra el que él mismo luchó, le critican pues la relación con el feminismo, los vínculos con militares. ¿Qué se responde a estas críticas que se hacen desde la izquierda? Otro de los, digamos, señalamientos es que todos los medios, ¿no? Lloran esta muerte, lo cual ya en sí, medios de progresía y de la derecha, lo cual ya en sí, según algunos, ¿no? Es un indicio de que fue un guerrero cómodo y cosas por el estilo. ¿Qué responderías a esto? Perdón por Bueno, introducir, traer primero este esto tema a último, no, me colación, pero parece me bien. parece interesante de plantearlo. A mí me parece bien que se diga que discutirlo todo, en todos los casos. No todos los medios, ¿no? Acá la editorial del diario El País, que es el diario más importante de la derecha, el día del fallecimiento de Pepe, es verdaderamente un acto de violencia contra la República, ¿no? Seguro. No es lo mismo estar en el Uruguay
que estar a 10.000 kilómetros, que siempre te permite hablar, ¿no? Es como cuando Macri hablaba sobre Nelson Mandela. Y él, sí, pero vamos a ver qué hubiese hecho estando en Sudáfrica en el momento del apartheid, porque no me queda la menor duda de que hubiese estado del lado del apartheid. Esa es mi impresión que tengo. Claro, esa es la impresión que uno tiene. Pero después en figuras que son así, enormemente universales y que además concitan la adhesión de las grandes multitudes en diferentes lugares del mundo, cuesta muchas veces, por lo menos para los medios, posicionarse. Yo creo que buscan, sí, rodearlo y cooptarlo. Ahora, primero, si bien hay críticas, por ejemplo, las que desarrolla Constanza es una senadora del Frente Amplio, no es una, ¿no? No quita que Constanza sintiera aprecio e incluso haya participado en las exequias de Pepe, ¿no? Son críticas que son atendibles, la discusión sobre, por ejemplo, la política de derechos humanos durante los gobiernos del Frente Amplio, son cosas que merecen, por supuesto, siempre deben ser discutidas y revisadas. Ahora, acá en los gobiernos de Tabaré y de Pepe, se entró en los cuarteles y se encontraron los desaparecidos que se han encontrado. Y se procesaron, se permitió que la justicia encarcelara por lo menos a los mandos de los represores, en un país donde, recuerden, se votó no una vez, sino 2 veces, una ley de impunidad plebiscitada, que no es lo mismo que la situación argentina, donde eso fue mediante el Congreso, el punto final, y después Néstor Kirchner lo sacó. Es distinto el proceso político, entre otras cosas porque el ejército argentino había perdido una guerra contra Malvinas, ¿no? Que no sucedió acá. Pero, entonces, en el caso de los derechos humanos, claro, hubo un cuestionamiento a Pepe y a Añato Fernández Huidobro, que era el ministro de Defensa, fundamentalmente, por una cierta posición histórica que tienen, yo creo, en el MLN, que tienen los exguerrilleros, que no son, honestamente, los más militantes de estas causas, ¿sí? No son. Pero no es verdad que durante el gobierno de Pepe no se haya hecho esfuerzo para encontrar a los desaparecidos, o que, por cierto, Pepe tenía una muy buena relación y además participó hasta el último 20 de mayo. Después de que le habían diagnosticado el cáncer, él fue a la movilización el año pasado del silencio. Y con respecto al tema de los feminismos, bueno, hay gente que discute eso, si Pepe fue o no uno de los impulsores. Ahora, todas las leyes de avance en esa agenda se aprobaron durante el gobierno de Pepe Mujica, Fue el incluyendo mandato de Pepe, del claro. aborto, de penalización del aborto, matrimonio igualitario, todas las leyes que dieron, reconocieron derechos, ¿no? Quizá Pepe no fue el protagonista en el sentido de que él siempre postuló una agenda como más clásica, esa agenda del capital trabajo, del problema que toda la vida lo absorbió, que fue el problema de la desigualdad, de la pobreza. Pero no es que él haya sido insensible a esa agenda, ni que la haya obstaculizado, porque por cierto fue en su gobierno donde eso se aprobó. También se aprobó en su gobierno, ahí sí con un protagonismo más fuerte, incluso de Pepe y de Ignacio Fernández Huidobro, el tema de la marihuana, que también formaba parte de esta nueva agenda de derechos, y que, ojo, uno podría decir, es como una... pero también explica que muchísimas personas en el mundo hayan mirado lo que hacía Pepe. En el gobierno de Pepe Mujica, o sea, durante los 5 años en que él fue presidente, en el Uruguay la pobreza cayó sensiblemente y la desigualdad cayó todavía más. Por cierto, fue en el tramo de gobiernos democráticos donde cayó más la desigualdad. Es decir, mejoró las condiciones de la gente común y entonces, cuando lo critican diciéndole, bueno, no era la misma agenda, seguramente no era el mismo planteo que cuando estaban tratando de tomar el cielo por asalto en la guerrilla en los años 60, 70. Él lo decía, además, nosotros luchábamos por cambiar el mundo y después estaba más ajustado a los planteos que han hecho las izquierdas latinoamericanas en estos años, que tiene que ver con avanzar en la solución concreta de problemas concretos dentro de un contexto donde existen limitaciones muy fuertes. Entonces, sí, claro, va a haber quien lo acuse de no haber implantado el socialismo, pero ojo, porque el Frente Amplio
El Frente Amplio, que es donde está el MPP y es donde está el partido que lo llevó a presidenta PP, es una fuerza política que tiene desde sectores más a la izquierda hasta sectores de centro, socialdemócratas, es la unión, ¿sí?, de toda una diversidad de la izquierda. Es la clave de su éxito, explica su potencia, también explica sus limitaciones. No todo el mundo tiene una mirada postcapitalista dentro del Frente Amplio. O sea, me parece que esas cosas tienen que estar en el análisis, porque si no, uno agarra y dice, bueno, entonces gobernó y no llegó a la profundidad de las transformaciones que llegó Lenin en 1917. Bueno, no, es verdad, pero y lo otro, eso último, te quiero decir eso, Ina. Los que dicen, fue como captado Por el no sé si, capitalismo. Sí, le reclaman un yo no enfoque conozco a capitalista nadie, no básicamente y la conozco, inversión extranjera bueno, y la vida de Pepe concesiones Mujica. impositivas. Bueno, pero es que efectivamente, ¿está mal o está bien? El análisis económico concreto, ¿sí? Los países tienen que intentar, nuestros países, tienen que intentar o no captar inversión extranjera. Hoy, es una pregunta para la izquierda, porque yo veo los gobiernos de izquierda, y trata de captar inversión extranjera hasta Díaz Canel en Cuba. O sea, hay que, porque si no, con ese criterio de pureza, entonces, porque acá hay gente real que pasa. Acá había 1 millón de pobres cuando asumió el Frente Amplio. Y cuando el Frente Amplio dejó el gobierno, la pobreza se había reducido a menos de 200.000 personas. O sea, muy sustantivamente. Y eso es muy importante. Eso es muy importante y eso es de izquierda. Con respecto a él mismo. Y no es por hacer abogar, porque yo he tenido muchas veces diferencias con Pepe, incluso he tenido la posibilidad, que es un privilegio en cierto modo, de poder discutir con él estas cosas, ¿no? Y a veces considero que decía cosas que no compartía. Pepe siempre decía cosas y muchas veces uno no compartía lo que él decía, ¿no? Y se armaba tremendos problemas y cosas así. Pero yo no sé si conocieron a alguien que tenga una vida más anticapitalista que la vida de Pepe, que la vida común de Pepe, que no es una impostura, era una vida auténtica. Hay que ver cómo vivía él, y no en el sentido de su austeridad, sino en el sentido de que era realmente una persona que rechazaba filosóficamente el capitalismo, lo rechazaba el sentido de acumulación, lo rechazaba como destino, como ambición, como vocación, cuando él decía, hay que echar de la política a los que les gusta el dinero, por ejemplo. Pero Pepe era así. Entonces, siempre fue una persona anticonsumista, realmente con una vocación muy de solidaridad, de generosidad, de vivir otro tipo de vida. Entonces, algunos quisieron caricaturizar eso diciendo, bueno, Pepe era el presidente más pobre del mundo. Y él no se consideraba así. Él consideraba que él vivía con lo que necesitaba. Lo que ponía en discusión es si la gente necesitaba esos patrones de consumo que el capitalismo te impone. Entonces, esos son ejemplos también. Y explican también por qué la gente le cree y lo quiere. Porque, mirá que Pepe era, bueno, ustedes tuvieron esa oportunidad, esa fortuna o esa posibilidad de conocerlo. Nadie va a poder decir otra cosa de él nunca, nadie lo va a poder decir que él no fue un tipo auténtico, que vivió como pensaba. Y eso es un valor, ¿eh? Eso es un valor en la política, también dentro de la izquierda, porque no es lo mismo la izquierda cuando la izquierda no vive como piensa, ¿no? Pienso, eso es una apreciación, por lo menos que tengo yo. A mí la impresión que me da, o sea, cada quien puede decir lo que quiera cuando quiera y está muy bien y cada quien sabe por qué dice las cosas, pero no sé, a mí la impresión que me agarró cuando llegó la noticia era como de asistir al fallecimiento de un personaje histórico, ¿viste? Y que tiene en sí 3 o 4 vidas, que son 3 o 4 momentos fundamentales de Uruguay, que es la historia de los 60-70, que es la historia de la resistencia, la recomposición democrática, los gobiernos progresistas. No sé, se me hizo, y por eso está buena la pregunta de debatirlo, pero se me hizo eso es lo que hay que decir en este momento, cuando se muere una persona así, ponerse a escribir tintas sobre las limitaciones del proyecto.
No sé, a mí me agarró como, y la verdad que no es que no haya habido debates, de hecho vos sabés, Leandro, que en Argentina por parte del peronismo, por ejemplo, hubo críticas sobre Pepe, el Frente Amplio, más que él en general, el Frente Amplio, los límites, pero cuando te encontrás ante esa situación, no sé, a mí me dio más y por eso digo, cada quien hace lo que quiere, lo que considere correcto, pero como resaltar lo que está pasando, o sea, el acontecimiento histórico que se te está yendo un pedazo de historia, digamos, adelante tuyo, e incluso, claro, como suele pasar en estos casos, digo, qué sé yo, cuando murió el Papa, empezás a releer toda una serie de cosas que dijo como diciendo, pucha, mirá la cantidad de mensajes encerrados que dejó, eran abiertos, ¿no? Encerrados para uno que es medio limitado, pero te está tirando para que repienses de tu propia praxis cotidiana hasta las estrategias de unidad. No sé, a mí me dio que era más por ahí, viste, como, che, Es que está yendo yo un pedazo de historia adelante tuyo. estoy de acuerdo Sí, de con vos. acuerdo. Y quiero decirte algo más. ¿No le encontrás como una similitud desde todos lugares re distintos, ¿no? Pepe, por ejemplo, era un tipo que no era creyente. Creo que junto con Raúl Castro en Cuba, Raúl y Pepe eran los únicos presidentes no creyentes de América Latina en su momento, ¿no? Pero tiene una similitud ahí con Francisco, con una cierta lógica de Francisco, además de que se llevaban muy bien, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece que cuestionarlo se lo puede cuestionar. El análisis eh, político más fino de su gestión, de su discurso, de sus prácticas políticas, es re válido. Pero hoy, ante su muerte, quiero decirlo con certeza, lo que muere es un revolucionario. No murió un progresista, no es que murió un expresidente solo, murió uno de los últimos liderazgos revolucionarios de América Latina. Me refiero a esa generación, ¿no? Y es una persona que vivió una vida, hay que vivir la vida del viejo Pepe Mujica y lograr transformar toda esa peripecia de dolor, de encierro en esto, en un proyecto político, construir organización política que lo supera. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, es de su propio sector. ¿Cuántos sectores políticos de la izquierda latinoamericana lograron relevos? Después habrá que evaluar si esos relevos cumplen pero es toda una nueva generación. El Pacha, Yamandú, son personas que tienen 50 años menos. El Pacha tiene 40 y poco, ¿se entiende? Entonces, me parece que es mucho lo que logró Pepe. Cuando Pepe entró diputado por primera vez en el año 1994, hasta ese año el MLN no mandaba legisladores, o sea, el MPP se fundó en el año 89. Pero en la primera elección que participa, la del año 89, el MLN, que era la organización que había creado ese espacio, que en ese momento era una especie de espacio de alianza, el MPP, no presentaba legisladores. Los tupamaros no eran candidatos. Entonces tuvo otros candidatos, Elio Sartú, Hugo Cores. Recién en el 94, por primera vez, los integrantes del MLN entraron en las listas. O sea, fueron candidatos. Fue Pepe Mujica, fue Iñato Fernández Huidobro. Cuando Pepe es elegido en el año 94, además de la anécdota de la moto, que es creo que muy conocida en el mundo, el MPP tenía 40 y pocos miles de votos, menos de 50.000 votos. Y hoy el MPP es la fuerza más votada dentro del Frente Amplio y la más votada del país y tiene más de 400.000 votos. Es impresionante esos números en el Uruguay, que es un país muy chiquito. Es la fuerza política más votada en la historia del Uruguay. No hay un número, la 609, la del MP, es la lista más votada en la historia del Uruguay. Y eso, en buena medida, es por la prédica y por la militancia de Pepe Mujica. Entonces, la izquierda a nivel mundial no puede desconocer ese fenómeno. No lo puede desconocer o tratar de esmerilarlo diciéndole, bueno, y estas son sus... No, está bien, se discute, todo se discute, nadie tiene la razón per se y todo es debatible, pero no denostar, y menos cosas como, a mí me molesta, hay algunas críticas, algunos textos que justo en este momento, y me parece que no son respetuosos. No sé, Bueno, capaz que estoy gracias, siendo Leandro exagerado, Guille, perdón.
por esta cátedra. Ha sido realmente No, muy necesario, no, me parece, en estos momentos oír esto de ti. Y bueno, cada quien, como dijo Marco, que diga lo que quiera, pero nosotros creo que aquí se han dado datos que la duros cuenten como de la quieran, gestión y dice. del legado. Nos vemos el jueves que viene.